Seguimos en convivencia. El jueves 28 de noviembre, el Gran Teatro del Cibao, tendremos a Nini Cáfaro en el 38 aniversario del periódico Camino. Así que riegue la voz. Es una gran oportunidad de ver al señor de los festivales, el primer cantor de Por Amor, la composición de Rafael Solán. Nini Cáfaro, jueves 28 de noviembre, Gran Teatro del Cibao. Comparto este momento de diálogo con Samuel Reyes, nuestro amigo, con quien vamos a compartir algunas inquietudes comunes. Estuve leyendo uno de sus artículos en el periódico La Información sobre la corrupción, ese mal que el Papa Francisco ha llamado el cáncer de la sociedad. Samuel, bienvenido. Muchísimas Siéntase gracias. en su casa. Gracias, así me siento. Gracias, Qué bueno. Apolinar. Samuel, ¿por qué esta inquietud suya que la compartimos tantos dominicanos de la corrupción en la administración y corrupción también a nivel privado, a nivel de ayuntamientos, hasta en un sindicato y en una junta de vecinos? Es como un mal que se ha ido enquistando. Así es, yo lo llamo la maldición de la corrupción, porque a través de la corrupción se reciben los recursos, pueden estar los recursos, pero lamentablemente es como la mano de Dios actuando, pues aun cuando se aumente o se triplique hasta en ciertos casos los recursos que se deben utilizar para una obra, lamentablemente no se concluye, incluso teniendo ahí personas muy capacitadas, y al final de cuentas lo sufre el pueblo, pero en realidad es porque es que se quiere develar algo que está oculto, algo que no conocemos y que no se quiere quedar encubierto por esa misma mano de Dios. Entonces, yo llamo que es una maldición de la corrupción. Las cosas se encarecen más, las cosas duran más tiempo para realizarse y además entonces la gente sufre enormemente por este tipo de situaciones que se dan por la corrupción. Samuel, ¿por qué esta corrupción ha crecido tanto y ya mucha gente hasta se ha acostumbrado? Y si una gente honesta va a un puesto a actuar como Dios quiere, le llaman bobo, tonto, esa fue tu oportunidad, aprovéchate. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Eso se debe a nuestra indiferencia y de manera directa, no indirecta, nosotros participamos en la corrupción cuando nosotros, por ejemplo, damos nuestro voto a un candidato corrupto. Vamos a suponer que usted se vaya de su casa y la deje en manos o le deje la llave a un ladrón. Es lo mismo, si le damos al Estado para que sea administrado por personas que nosotros conocemos que tienen esa vocación de enajenar los recursos del Estado, pues necesariamente ellos van a hacer lo que ellos quieren hacer y saben hacer. Entonces, hay una corrupción macro, que es la que conocemos, la corrupción que tiene que ver con grandes y fabulosas sumas de dinero, pero hay una corrupción micro que la sufre aquella persona que va a un hospital público, por ejemplo, y allí se ha comprado un tomógrafo, pero a 2 años máximo ese tomógrafo, por falta de mantenimiento o por falta de una reparación adecuada, pues no está funcionando, pero le costó ya al contribuyente el doble de lo que debería de costar. ¿Sabe por qué? Porque duran entonces un tiempo extraordinario para poderle pagar al suplidor, porque también cuando compran este tipo de equipos no está dentro del presupuesto y también eso es parte de la corrupción, porque para entonces la persona poder cobrar tiene que pagar sobornos y así se nos encarecen las cosas. Mientras tanto el pueblo está muriendo, está sufriendo. Tiene que ir al sector privado a buscar ese servicio. Ese servicio que ya pagó por el Estado tiene que darlo. Lo mismo se da en una escuela pública. Una escuela pública que cuesta para cada estudiante estar allí al Estado 9.300 pesos en tanda normal, en tanda extendida 15.600. Entonces, si usted se pone a investigar cuánto se paga en un colegio privado que da un servicio de calidad, pues en muchos casos es mucho menos. Entonces, cuando usted compara, ¿qué está pasando? Que los que deberían estar dando un servicio de más calidad porque tienen todos los recursos, al final también allí estamos siendo también defraudados, porque no se está invirtiendo el dinero en un lugar en donde debe ser dado un servicio de excelente calidad, porque no hay excusa. Están los maestros, un maestro en el sector público, por ejemplo, está cobrando
hasta el doble de lo que cobran en el sector privado. Pero ¿y qué pasa? Que cuando llega al sector público no hay una gestión que los compela a ellos a hacer la labor que realizan con tanta eficiencia en el sector privado. Es como que hay una transformación. ¿Por qué? Tenemos que preguntar por qué. Eso yo le llamo la maldición de la corrupción. Porque si este cobra el doble, ¿cómo si pasa de aquí, del sector privado al sector público? Pues se convierte inmediatamente en alguien que no tiene la competencia que tenía antes. Sí. Eso es por eso que yo le llamo la maldición. Una deficiencia, y se monta en el carro de indiferencia y de no hacer las cosas como hay que hacerlas. Así es. Entonces, la gente que tiene valores, a veces tiene miedo de incursionar en la política, y reitero de nuevo, el Papa Francisco habla de que el cristiano se meta para transformar esa realidad. En el caso suyo, ¿qué le motiva a aspirar a diputado, en este caso por el PQD? El PQD es un partido que tiene otra sigla, C. Esa C es de cristiano. La mayoría de los candidatos en este partido somos cristianos. Entonces no está esa diatriba, no está ese oportunismo. Y entonces, a pesar de que tuve ofertas de poder participar en uno de los dos partidos mayoritarios, yo dije, bueno, yo tengo amigos en ambos partidos. Yo creo que debería buscar uno que sea más afín a mis creencias, porque incluso en esos partidos se han estado infiltrando ciertas ideologías que no son cristianas. Ahora quieren sacar el escudo de la bandera. Y bueno, de una manera bastante abierta. Sí, sí, entonces, a la clara. Cuando Juan Pablo Duarte pues quiso desde el inicio que nosotros tuviéramos una nación con una identidad cristiana, desde el juramento de los trinitarios, todo indica eso. Entonces yo digo que es como en el caso de los allá hebreos cuando estaban en Babilonia, que se les quería hacer, ¿verdad?, doblegarse ante el emperador babilónico. Y dijeron, nosotros no tenemos que contestarte nada de esto, sencillamente no lo vamos a hacer. Y si Dios nos puede librar, pero si no nos libra, tampoco lo vamos a hacer. Entonces, una sencilla respuesta. Si hay personas, tanto en el sector legislativo como en el sector del Poder Ejecutivo, el sector gubernamental, que no les gustan nuestros símbolos patrios, pues hay una decisión muy clara. A ellos no les gusta, vamos a poner autoridades que sí, no solamente les guste, sino que estén comprometidos con esos símbolos nacionales. Yo pensaba, Samuel, esta mañana, las sociedades, los pueblos que han ido sacando a Dios de su vida, veamos las consecuencias, ahí están las consecuencias, el desorden que tienen. Entonces aquí estamos empujando para ir sacándolo. Y vamos a poner el caso de una orden departamental que emitió el Ministerio de Educación en contra de la Constitución y en contra de la misma Ley General de Educación, la Ley 6697, que establece que la enseñanza debe ser cristiana. Entonces ahí establece también el aspecto de cuáles géneros son los que deben estar siendo enseñados de acuerdo no solamente a la Biblia, sino a la ciencia. Pues no hay otros textos que lo que allí se establece por biología, por la antropología, por la anatomía, todo. Entonces viene esta orden y tuvimos que hacer una protesta. Yo participé en esa protesta, se llama Con mis hijos no te metas, una organización, para no permitir que esto sucediera. Se detuvo, yo creo que momentáneamente, porque la orden no ha sido derogada, pero honestamente lo que hace falta para nosotros combatir los males que esa orden quiere combatir es sencillamente que se aplique un currículo integral. Nosotros tenemos un modelo cristiano, el mismo Cristo. Dice la Escritura varias veces que él crecía en sabiduría. Ahí está lo intelectual, en estatura lo físico, en favor con Dios lo espiritual y en favor con los hombres lo social. Y en lo social está lo político. El cristiano no puede estar divorciado y ajeno a lo social, porque Cristo incluso fue confrontado varias veces en el aspecto político. Y cuando él decía, bueno, la César lo de César, a Dios lo que de Dios, no quiere decir que ocúpate de los dioses nada más, sino lo de César también. Tienes que cumplir con eso. Y los cristianos que no votan, por favor, no es tiempo de usted quedarse dormido el 17 de mayo del 2020, tiene que ir a apoyar a candidatos cristianos. Y yo me veo, si llego allí por la gracia de Dios en la Cámara de Diputados,
como alguien que va a estar haciendo una labor hasta pastoral, porque ahí hay tanta gente que va a estar seguro con necesidad de Dios y que no sabe, y uno provoca tal vez con su testimonio de que esta gente sepa que lo que les hace falta no es buscar estas ideologías extrañas que en ningún lado han dado ningún resultado, sino que lo que le hace falta es una guianza de Dios. Samuel, la circunscripción, ¿dónde va? ¿La número? La número 3. Esa circunscripción comprende... Desde la 30 de marzo, allí inicia, sí. Entonces comprende todos estos barrios que están alrededor del monumento, la Sursa, Los Pepines, El Ensueño, el Retiro, Villa Olga, sigue para allá, para la carretera Don Pedro, Tamboril, Licey, Puñal, Baitoa. En todos esos lugares, pues nosotros estamos aquí no porque tenemos recursos para ir a hacer ni mítines ni nada, sino contando con que los cristianos vamos a despertar, y si fuera otra persona que estuviera aquí en mi lugar, pues yo la estuviera apoyando. Pero aquí ya estamos en una recta final, los plazos de la Junta Central Electoral ya se están agotando, no hay tiempo para nuevas candidaturas, estamos nosotros. Yo quisiera que hubieran más candidatos, porque incluso en las primarias de los partidos pasó esto, que hubo una gran cantidad de gente que votó por ninguno. Incluso a mí me llamaron después, oye, no te encontré en ninguna de las boletas. Y yo, no, pero es que yo no era de ninguno de esos partidos, ¿no? Incluso nuestro partido no va a hacer primarias. Y lo más chistoso del asunto es que un par de personas me dijo que había votado por mí cuando yo no estaba en esa boleta. Entonces, queremos en verdad que nosotros no tomemos esto en tono de broma. Es algo muy serio lo que está pasando en nuestro país. Hay gente muriendo a causa de los malos servicios hospitalarios, hay gente que está recibiendo una mala educación, hay gente que está recibiendo un mal servicio energético, hay gente que desde pequeño nunca ha recibido un buen servicio de agua potable, y hay dinero para eso. Es porque la gente que debería estar pensando en el bienestar de la ciudadanía no está pensando en eso. Ahí está Licey, que tiene años y años y años y años y años y no tiene un servicio de cloacas. Por favor, eso debe ser algo elemental. ¿Para qué tenemos 6 diputados ahí de la circunscripción número 3? ¿Para qué? Si deben estar propugnando, son 6 voces, que olvídense de qué partido son ustedes. Piensen en esa comunidad que está a expensas de tener alguna contaminación, de enfermarse, de cuántas enfermedades pueden ser transmitidas a través de todas esas aguas residuales. Entonces, pensando en todas esas cosas, yo dije, yo no puedo quedarme solamente metido en las aulas, no me puedo quedar metido solamente en una iglesia. Yo necesito ir allá a llevar sal a la política, sal para impedir la corrupción, llevar la luz en donde hay oscuridad, donde hay tantas cosas que están ocultas y que no deberían estar ocultas, porque aquí debe haber transparencia. Necesitamos entonces gente que esté de frente al sol día a día, trabajando en la claridad, en la luz, y no en la oscuridad. Samuel, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bendiciones, y que realmente se dignifique la actividad política y no sea esa concepción que tiene nuestra gente de que se mete a político es una persona, un ladrón. Todos los calificativos que escuchamos hay que dignificar para honrar a los forjadores de nuestra nacionalidad. Claro que sí. Hermano. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Esto es Convivencia. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, Sociedad Ecológica del Cibao, como cada martes aquí en Convivencia. Para Dios no hay nada imposible, y en su nombre podemos cambiar la sociedad. Por eso debemos votar por los candidatos cristianos que serán sal y luz en medio de las tinieblas de la política. Con tu voto cambiaremos el país y romperemos la maldición de la corrupción. Les habla Samuel Reyes, candidato a diputado por el PQDC, circunscripción número 3, Santiago.
quien será un diputado diferente.